profesora y compañeros. Soy el coordinador del grupo 2 del curso de Psicología y Desarrollo Humano número 2 y mi nombre es Juan Gallo. A continuación vamos a hablar sobre el tema de adultez intermedia. Buenas tardes, mi nombre es Rubí Gallardo. Bueno, en lo que voy a exponer es sobre lo que es la parte del repertorio conductual en el adulto intermedio, en lo que son las características conductuales. Durante la adultez intermedia se observan cambios significativos en el comportamiento y las actividades diarias. Los adultos intermedios tienden a enfocarse en la estabilidad laboral y familiar. Esta etapa de la vida normalmente se caracteriza por una mayor responsabilidad y una búsqueda activa de equilibrio entre la vida personal y lo profesional. Los adultos intermedios normalmente suelen estar por ejemplo, en buena etapa de sus carreras profesionales, ¿no? Lo que implica asumir roles de liderazgo, mentorías dentro de sus organizaciones por la edad. Además, en esta etapa también tienen lo que es un fuerte sentido de deber de la familia, porque ya normalmente la gran mayoría tienen familias, ¿no? Puede incluir incluso el cuidado de los hijos, en algunos casos de padres incluso se hacen responsables, ¿no? De sus propios padres. La necesidad de balancear estos múltiples roles pueden llevar a a un mayor enfoque en la planificación y gestión del tiempo, en donde la capacidad de adaptación a los cambios y la resiliencia frente a las dificultades son también características muy importantes en esta etapa. Aparte, como desarrollo laboral, por ejemplo, en el desarrollo laboral los adultos intermedios suelen utilizar su experiencia, sus habilidades adquiridas para desempeñarse de manera eficiente y efectiva. En esta etapa es crucial para el desarrollo profesional, donde se valoran la sabiduría, normalmente también las experiencias acumuladas que tienen, ¿no? Porque ya han tenido un proceso en donde ya han ido acumulando experiencia laboral y mucho más, ¿no? Los adultos intermedios a menudo asumen roles también, ¿no? De supervisión, como les dije, también tienen la capacidad para tomar decisiones informadas y estratégicas en una competencia clave en esa etapa, ¿no? Además, muchos adultos intermedios también buscan oportunidades para el aprendizaje continuo. En la relación, como por ejemplo con teorías psicológicas, la teoría de Erickson sobre la generabilidad versus el estancamiento es particularmente relevante en esta etapa. Según Erickson, los adultos intermedios deben encontrar maneras de ser productivos y contribuir al bienestar de las próximas generaciones para evitar el estancamiento, ¿no? Ellos nos dejan como un legado. La generatividad implica no solamente la creación y el cuidado de los hijos, sino también el desarrollo, la mejora de la sociedad a través del trabajo, como les dije, dejando un legado para los próximos, ¿no? Que van a ser adultos intermedios, para los jóvenes, para todos ellos, que es pues una cadena. Por ejemplo, los adultos intermedios pueden involucrarse en actividades de voluntariado, asumir roles de liderazgo en organizaciones comunitarias o mentorear, por ejemplo, el coaching también que hacen ahora, ¿no? A jóvenes profesionales en su campo, por ejemplo, con la experiencia que ellos tienen, ¿no? La teoría de Erickson destaca la importancia de mantener una visión a largo plazo y trabajar hacia metas que trascienden las preocupaciones personales inmediatas también, ¿no? Fomentando un legado positivo a las futuras generaciones. En resumen, la adultez intermedia es una etapa de gran responsabilidad y potencial, tanto en el ámbito personal como en el profesional, ya que las personas en esta etapa deben equilibrar múltiples roles de manera significativas, ¿no? Contribuir también a su entorno, aprovechando la experiencia que ellos ya tienen acumulado, ¿no? Entonces, es algo bueno que van heredando a las futuras generaciones. Ahora, también podemos decir, por ejemplo, en las teorías, como les dije, en las teorías que se han estudiado, también en el desarrollo conductual laboral, es muy importante la estabilidad y el compromiso que ellos tienen, ¿no? En esa etapa se caracteriza porque tienen un compromiso sólido con su carrera profesional, lo que contribuye a la estabilidad y el lugar de trabajo.
también son más adaptables, ¿no? Aunque pueden mostrar resistencia a veces a ciertos cambios, como por ejemplo ahora se ha visto la tecnología, el avance tecnológico. Su experiencia les permite pues adaptarse a nuevos a métodos y procesos de relatividad facilidad, ¿no? Cuando se les da el tiempo adecuado también y las capacitaciones adecuadas a ello, ¿no? En lo que podemos darnos cuenta en lo laboral, tienen más facilidad, utilizan su experiencia para resolver esos problemas, pueden beneficiarse de los programas de formación continua que existe ya ahora, como les dije, con lo que es el desarrollo de ahora del internet, de la información, ellos van avanzando más, ¿no? También en aprender mucho más. La creatividad, por ejemplo, la creatividad, bueno, disminuye un poco en la parte de la creatividad por la edad. Los adultos intermedios pueden seguir siendo innovadores, especialmente cuando se les anima a colaborar, ¿no? Compartir ideas con colegas más jóvenes, por ejemplo. Emocionalmente, los adultos intermedios suelen buscar, ¿no? Un equilibrio entre la vida laboral y personal. Por eso que la teoría de Erickson sobre la creatividad versus el estancamiento es especialmente relevante en esta etapa. Eso sería todo por mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Guisado Calderón y hoy les voy a hablar de la adultez intermedia, desarrollo cognitivo y conductual. Característica cognitivo en el adulto intermedio. El relativismo, es decir, el adulto observa y analiza desde diferentes perspectivas, es capaz de hacer síntesis, replanteando las situaciones y planificando constantemente. Existe temor en relación con pérdida o habilidades mentales, debido a que puede haber una disminución de memoria, mayor tiempo en terminar una tarea o solucionar un problema, porque si se distraen con mayor facilidad. Estos cambios son comunes en las destrezas intelectuales. En las personas sanas, sus habilidades verbales y razonamiento tienden a ser mejores, así como la habilidad para organizar y procesar información visual. Existe un aumento de las destrezas de pensamientos, comprensión e información, mientras sus habilidades motoras disminuyen, lentitud de respuesta. El grado de motivación para aprender o recordar, el interés significativo de una información se tienden a ser más importantes con esta edad, ya que modifican las habilidades de aprendizaje y memoria y se vuelven un poco más creativos. Como ejemplo, puse la menopausia. La menopausia porque es considerado un factor de riesgo específico para el deterioro cognitivo, ya que el desarrollo cognitivo está relacionado con la inteligencia, porque el ser humano es un aprendiz de manera natural. Este proceso afecta en muchas áreas diferentes, como comprender un lenguaje complejo, manejar un auto o la capacidad para ignorar las distracciones, se disminuyen gradualmente con la edad, lo que les vuelve más difícil realizar varias tareas a la vez o al mismo tiempo. Característica conductual en el adulto intermedio. El adulto intermedio se replantea lo vivido, los posibles cambios que debe de enfrentar pueden afectar la estructura familiar. El adulto intermedio se vuelve asertivo y orientado al logro, y la autoestima se centra en el trabajo y el sentido de productividad. Hay una pérdida en la intimidad de pareja, se vuelven más como amigos, se cuentan sus cosas, es más en función a logros obtenidos. Las personas en los 40 tienden a pensar que el futuro es infinito, mientras que en los 50 empiezan a pensar más bien en el tiempo que les queda por vivir, en lo inevitable que es su propia muerte, lo que muchas veces lleva a estructurar sus propias vidas replanteándose todo lo vivido. Esto es por el deterioro físico que viven con la incertidumbre por el futuro y la vejez. Como ejemplo, puse también la menopausia, ya que la menopausia es un proceso fisiológico natural que se presenta en la edad intermedia. Estos cambios ocurren entre los 45 y 55 años de edad en la mayoría de las mujeres. Esto se relaciona con el envejecimiento ovárico, disminuyendo la segregación hormonal y los estrógenos, ya que dejan de menstruar y ya dejan de ovular y por esto no pueden ya concebir hijos. Eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Lorena Gómez y voy a exponer acerca del aspecto neurológico del cerebro, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro en la etapa de la adultez intermedia? Pues bien, nuestro cerebro, como es parte de nuestro cuerpo, no está fuera de los cambios, ¿no?
y también en esta etapa es donde se producen algunos cambios muy importantes. Por ejemplo, tanto el cerebro como la médula espinal reducen su peso. Los envíos de mensajes de las neuronas también se vuelven más lentas. Hay una descomposición de los nervios que tienen que ver con la parte sensorial, y esto afecta, por ejemplo, a los reflejos, ¿no? Antes, en la adolescencia o en la juventud, nuestros reflejos son más rápidos. En esta edad ya son más lentos, y al final de esta etapa son mucho más lentos. Por eso es que en algunos casos se dan las famosas caídas, ¿no? Pero, sin embargo, hay un estudio en la Universidad de Monash en Australia, que se han hecho, ¿no?, más de 150 estudios a adultos intermedios para saber qué ocurría con el cerebro, ¿no?, en esta etapa. Y hay una luz, ¿no?, que indica de que nuestro cerebro se hace una reingeniería, ¿no? Entonces, y esta reingeniería lo hace en base a los nutrientes que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo a través de nuestra alimentación. Por eso es importante tener una alimentación sana en esta edad, porque esto va a contribuir a nuestra salud del cerebro, ¿no? Y para pasar a la vejez con un cerebro en buenas condiciones, sin afectar nuestra memoria, nuestra actividad física, ¿no? Es importante muchísimo la alimentación. Y en algunos casos, por ejemplo, de acuerdo a estos estudios, se ha visto de que hay una reducción del envejecimiento del cerebro, y esto da luces a los científicos para seguir investigando y poder ayudar, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿no? También en esta etapa hay cambios físicos que terminan afectando al cerebro, ¿no? Por ejemplo, en la mujer, en la etapa de la menopausia, ¿no?, hay una reducción del estrógeno, y se cree, por ejemplo, que esta hormona solamente interfiere en el sistema reproductor. Sin embargo, esta hormona, cuando tiene cantidades reducidas, afecta al hipotálamo. Por eso es que se dan los famosos bochornos, y también termina afectando al tronco encefálico, y que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de sueño, ¿no?, el famoso el insomnio, o al núcleo amigdalino, donde también afecta a la memoria, ¿no? Por eso es que hay episodios que en esta etapa comienzan a olvidarse, ¿no? Es por esta falta de estrógenos, ¿no? Y que se puede ayudar con una asistencia, ¿no?, de ingerir este tipo de hormonas, ¿no? Ya, por ejemplo, la visita del ginecólogo es importante. Bien, aparte del cerebro, a mí también me corresponde hablar sobre la etapa emocional del adulto intermedio. En esta etapa ya los adultos ya han logrado, se podría decir, muchos de los objetivos trazados en la juventud. Hay objetivos, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Que ya formaron su núcleo familiar, la esposa, ¿no?, con su pareja, los hijos, pero esto también termina afectando a la parte emocional. Ya las responsabilidades son mayores, y esto va generando estrés. Otro aspecto también es el laboral,
porque en esta etapa se dan los ascensos o los cambios de trabajo, o dentro del trabajo también hay, ¿no?, el cambio de ciudad, que, ¿no?, en algunos casos incluso los cambian de país, y esto también termina generando un poco de estrés, de repente la responsabilidad, ¿no?, de tener un cargo mayor. Por lo mismo la responsabilidad es mayor, entonces esto genera pues una angustia, ¿no?, en la persona, que debe ser controlada, canalizada, para no caer en cuadros de estrés laboral, ¿no? Otro de los aspectos, por ejemplo, emocionales por los que se pasa en esta etapa es acerca el famoso el síndrome del nido vacío, ¿no? Ya en esta etapa ya los hijos ya están grandes, ¿no?, de los 50 hasta los 60, o de los 45 a los 60, los hijos pues ya están grandes y ya comienzan ellos a hacer su vida, aunque acá en el Perú todavía es muy distinto, ¿no? Todavía los hijos siguen viviendo con los padres, ¿no? A diferencia de los países, por ejemplo, en Argentina ya los chicos de los 20 años ya son independientes, ellos viven aparte. Acá en el Perú todavía no. Dentro de la adultez intermedia, a mí me ha tocado ver las teorías y los enfoques de esas teorías. En este caso, por ejemplo, el desarrollo cognitivo, vamos a ver primero la teoría de Schae. Y la teoría de Schae tiene 5 elementos que marcan esta etapa, ¿no? Hablamos de la independencia económica y el trabajo, fundamentalmente cuando sales de la casa de los padres, cuando tienes ya tu primer hijo, cuando tienes tu matrimonio, ¿no?, y cuando logras tu independencia económica. Schae propone 2 etapas. La etapa ejecutiva, prácticamente de los 30 a los 40 años, y la etapa de responsabilidad, que abarca desde los 40 hasta los 60 años, ¿no? Estas 2 etapas se diferencian esencialmente porque las personas toman mayor responsabilidad respecto a los trabajos. Por ejemplo, en la etapa ejecutiva toman decisiones, ¿no?, ya relevantes, y en la etapa de responsabilidad más bien surge el tema de tutoría, de mentoría y obviamente la trascendencia que quieren tener para su vida, para la próxima etapa, que viene a ser la adultez, prácticamente la última adultez que va a pasar, la adultez tardía. Schae también propone 2 necesidades opuestas. Uno que es la independencia y otro que es la intimidad. Y nos ha pasado. Salir de casa nos ha costado, ¿no? Establecernos en un trabajo y tener seguridad económica también. Y todo este proceso ha sido, por más que nosotros querramos tener la libertad que deseamos, no ha sido fácil, ¿no? Pero sin embargo, una vez que adquieres esa independencia y de repente estás viviendo solo y estás gozando un poco de comprarte cosas y todo, viene la otra etapa, ¿no?, de que empiezas a comprometerte ya con una persona, ¿no? Y en el aspecto de intimidad, por ejemplo, sucede de que siempre tenemos ese miedo a perder nuestra independencia, ¿no? Porque de una u otra forma vamos a tener ya que vincularnos con una persona, ¿no?, formalizar, como se dice, ya sea como novio, ¿no?, o como pareja, y emprender esa etapa, ¿no? Entonces hay un poco de temor, dice Schae también, y nosotros también lo sentimos respecto al tema de que, claro, queremos tener intimidad, pero no queremos perder nuestra libertad, o lo que habíamos llamado libertad hasta ese momento, y haber conseguido de hacer obviamente lo que nosotros querramos, con nuestro espacio que nosotros querramos, y entonces esa transición significa que vamos a ir perdiendo todas estas cosas también. Carl Jung, por ejemplo, nos expone el tema de individualización y trascendencia, ¿no?, dentro de su perspectiva de la personalidad, ¿no? Y es bien interesante porque Jung plantea que hasta los 40 años, tanto hombres y mujeres, ¿no?, están dedicados prácticamente a sus carreras, a su familia, ¿no?, a atender a sus hijos,
a pagar los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Y que a partir de esa edad, prácticamente, o de una edad posterior a esa, lo que sucede es que empieza un proceso de individualización, ¿no? Y él lo refiere respecto a qué tema, de que en algún momento ya los hijos también van saliendo de la casa y ellos van quedándose, ¿no?, en su núcleo original, ¿no? Y esto hace que ese proceso de individualización uno ya se preocupe en sí, ¿no?, por su persona, ¿no? Empieza a explorar un poco el tema de su mundo interior, ¿no?, porque va a tener que trascender más adelante. Y John dice que algo muy interesante, ¿no?, que dice que realmente para que una persona sea feliz, plena, debe de culminar este proceso de individualización que empieza a partir de los 40, 45 años, ¿no?, donde va a tener que recurrir a una búsqueda interior para poder satisfacerse, para poder ser feliz por ella misma, ¿no? Después que ha pasado por todos estos avatares de poder atender a estas atenciones que ha tenido con su familia y con sus hijos, ¿no? Entonces ya viene una época de retraimiento, de ponerse el espejo y de poder ir descubriendo cada día con qué cuenta la persona de aquí para adelante, fuera de que los hijos van a salir y que de repente la esposa también, etcétera, etcétera. Entonces ese es un poco el proceso de individualización que habla Jung y que todos en algún momento tenemos que pasarlo para después poder trascender. Dentro de su teoría neopsicoanalítica, Erikson nos habla de la intimidad versus aislamiento, que es a partir de los 21 a los 40 años, ¿no? Y parecido a lo que dice Jung, es una etapa de descubrimiento, de querer relacionarte con otra persona, ¿no es cierto? Y hay ese miedo que nos ha pasado a todos de justamente poder dejar la comodidad que hemos tenido, la libertad que tenemos y poder encontrar la pareja que necesitamos para que podamos compartir con ella todo lo que tenemos en este momento, ¿no? Es un tema de un poco negociación, un poco de arriesgar, de dejar algunas cosas, de limitarnos en nuestras libertades personales que hemos tenido. Entonces, eso es lo que plantea Erikson en esta etapa. También Erikson nos propone una segunda etapa de generatividad versus estancamiento, que va más o menos de los 40 a los 60 años. ¿Y qué dice Erikson respecto a esto? Es que obviamente si ya has podido congeniar con alguien, encontrar una pareja, ¿no?, eso va a ser importante, al igual que el logro laboral, ¿no?, porque ya has tenido tiempo trabajando y obviamente ya tienes posiciones y decisiones importantes, ¿no? Eso respecto a la generatividad. Pero respecto al tema del estancamiento es todo lo contrario. También Erikson nos habla o nos propone de que si no has logrado, por ejemplo, conseguir una pareja, eso va a ser como que te va a detener, ¿no? Y obviamente si no has tenido los logros laborales, ¿no?, que plantearon en la generatividad, entonces va a ser un poco frustrante, ¿no? Entonces en ese momento la persona se da cuenta de que está pues atascada, ¿no? Y obviamente el logro de esta etapa es que obviamente puedas cuidarte, ¿no?, personalmente, para llegar mejor a tu adultez tardía y tener que tomar decisiones personales para tu cuidado personal. La teoría de George Weiland es interesante porque también se identifica con la teoría de Erikson, pero profundiza un poco más. Él menciona, por ejemplo, si tienes un trabajo, no solamente por el hecho de que ganes o te sientas desarrollado profesionalmente, sino porque también eso te trae un bienestar y una satisfacción emocional, ¿no? O sea, como que hacer lo que te gusta, ¿no?, o estar desarrollándote en el ámbito que te gusta. También habla de que, por ejemplo, puedas involucrarte en actividades comunales, ¿no?, hacerte responsable de algún puesto comunitario, ¿no?, de ayuda, y que puedas contribuir obviamente no solamente a tu entorno familiar o tu entorno laboral, sino también a un entorno comunitario, ¿no? Habla también respecto al bienestar de recibir, de hacer relaciones significativas, para que puedas tener esa solidez y esa cuestión emocional mucho más fuerte en adelante, ¿no?
habla también del bienestar personal, no solamente eso, sino que, por ejemplo, si tienes una enfermedad que es degenerativa, ya sea diabetes o cáncer, pues puedas generarlo o puedas administrarlo bien, ¿no? Saber cómo llevarlo de la mejor forma. Y también, por supuesto, respecto al tema de los jóvenes, ¿no? Y habíamos mencionado esto también en otra teoría, ver el tema de mentoría o de alguna u otra forma aliviarle el camino a estos jóvenes para que tengan un futuro prometedor y se sientan satisfechos con lo que están haciendo. Carl Jung, por ejemplo, nos expone el tema de individualización y trascendencia, ¿no? Dentro de su perspectiva de la personalidad, ¿no? Y es bien interesante porque Jung plantea que hasta los 40 años, tanto hombres y mujeres, ¿no?, están dedicados prácticamente a sus carreras, a su familia, ¿no?, a atender a sus hijos, a pagar los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Y que a partir de esa edad, prácticamente, o de una edad posterior a esa, lo que sucede es que empieza un proceso de individualización, ¿no? Y él lo refiere respecto a qué tema, de que en algún momento ya los hijos también van saliendo de la casa y ellos van quedándose, ¿no?, en su núcleo original, ¿no? Y esto hace que ese proceso de individualización uno ya se preocupe en sí, ¿no?, por su persona, ¿no? Empieza a explorar un poco el tema de su mundo interior, ¿no?, porque va a tener que trascender más adelante. Y Jung dice que algo muy interesante, ¿no?, que dice que realmente para que una persona sea feliz, plena, debe de culminar este proceso de individualización que empieza a partir de los 40, 45 años, ¿no?, donde va a tener que recurrir a una búsqueda interior para poder satisfacerse, para poder ser feliz por ella misma, ¿no? Después que ha pasado por todos estos avatares de poder atender a estas atenciones que ha tenido con su familia y con sus hijos, ¿no? Entonces ya viene una época de retraimiento, de ponerse el espejo y de poder ir descubriendo cada día con qué cuenta la persona de aquí para adelante, fuera de que los hijos van a salir y que de repente la esposa también, etcétera, etcétera. Entonces ese es un poco el proceso de individualización que habla Jung y que todos en algún momento tenemos que pasarlo para después poder trascender. Por último vamos a ver la teoría de Daniel Levinson, que Daniel Levinson refiere a temporadas, ¿no?, dentro de estas edades. Por ejemplo, está la transición en la Edad Media, ¿no?, que abarca desde los 40 hasta los 45 años. Donde Levinson, por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando tú te cuestionas la carrera que estás estudiando, ¿no es cierto? Y dices, no sé, voy a cambiar, o por ejemplo, estudio comunicación social, pero me parece que psicología tiene más futuro, que tengo mejores actitudes para ello. Entonces, en esta etapa uno se cuestiona esas cosas. Después viene la entrada a la Edad Media, que estamos hablando de los 45 a los 50 años. Y habla, por ejemplo, de cambio de roles, ¿no? Porque en esta edad uno puede, por ejemplo, ser abuelo, ¿no?, un abuelo joven, como dicen, o también adquieres mayores responsabilidades en tu trabajo, ¿no? Te dan un cargo un poco más alto, entonces estás a cargo de las personas y tienes más responsabilidades laborales. Después viene la tercera etapa, que es la etapa de estabilidad, donde Levinson propone de que las personas deben de buscar, ¿no?, tanto en amistades y familiares, relaciones más fuertes, seguras. Y obviamente, como uno ya sabe, dentro de toda esta etapa, ¿no?, que abarca desde los 50 a 55 años, ya uno ha conocido varios amigos, familiares, conoce sus características, conoce las afinidades que tienen con él o no. Entonces es una época para definir. Y después de esto viene la última etapa, que Levinson llama de transición, que abarca de los 55 a los 60 años. Donde en esta etapa, un ejemplo podría ser de que ya hago planes financieros, ¿no?, para el futuro, ¿no?, o una planificación, no solamente financiera, sino también emocional. Emocional en el sentido de que debo de cuidarme mejor y mis relaciones tienen que ser más consistentes, ¿no? Estar evitando ciertas cosas que antes me traían incomodidad, respecto a que ya me encuentro en una edad un poco avanzada y ya obviamente tengo el aplomo
para poder decidir, para poder permitir qué cosas puedo tomar y qué cosas puedo rechazar o tener a distancia. Y eso sería todo respecto a las teorías que hemos estudiado en esta unidad 3.